se advierte que empieza a crecer el clima electoral y por supuesto la expectativa en positivo y en negativo. Se advierte que claramente que del oficialismo hay situaciones que desde el mismo gobierno en la sintonía con la gente no están saliendo, entonces hay preocupación y hay una estrategia fuertemente instalada, por supuesto, para la reelección de la gobernadora, lo que implica que en este tiempo electoral va a haber una fuerte presencia del Estado a través de la asistencia social, de la dádiva, de obra pública, que ojalá realmente fuera así, pero con fuerte contenido electoral. Y en el caso de la oposición, bueno, me parece que hay algunos entendimientos importantes, me parece que el Frente Cívico y Social, aprendiendo, como yo siempre lo he dicho, de errores puntuales que tuvo, en especial en su última parte de gestión de gobierno, se están generando expectativas en cuanto a la conformación de cuadros políticos, pero más que todo en la conformación de equipos técnicos para el futuro, la futura propuesta que vamos a llevar adelante. Bueno, eso se viene haciendo en forma silenciosa, pero en forma paulatina, sin descanso, en donde cada vez son más los que se están incorporando, dividiendo las tareas y bueno, también la expectativa del tema de la ciudad capital, que dice que se van a adelantar las elecciones o no, que eso también movería el tablero político. Pero bueno, nosotros en el caso nuestro como Frente Cívico y Social, con los pies sobre la tierra, sabemos que va a ser muy difícil, pero siempre tratando de resaltar las cosas positivas, las banderas nuestras y el entendimiento con sectores de la oposición. Me parece que hoy la gente advierte un cambio de época, ¿sí? Advierte un cambio de época, sin dejar de reconocer los grandes aciertos que tuvo este gobierno. Pero hay un cambio de época y hoy está pidiendo que esta época se termine, porque hoy más son las cosas negativas que positivas en lo provincial y en lo nacional. Y justamente lo que nos pide es que no estemos dispersos, que pongamos el oído a la gente, que las cuestiones ideológicas las pongamos por ahora a un lado, sin dejar de en algún momento discutirlas y buscar los puntos de encuentro, ¿no? Y bueno, esperemos que estemos a la altura de las circunstancias. Si yo le preguntaba esto en marzo del 2011, después de esa derrota que muchos quisieran olvidar en la historia, ¿no?, del Frente Cívico y Social, ¿usted se imaginaría que todo evolucionaba para culminar en una alianza Frente Cívico y Social, UCR, digamos, a nivel nacional, UCR, ARI, PRO? A ver, en lo local el golpe ha sido muy duro pero previsible. Previsible justamente porque había una fuerte impronta del gobierno nacional, una imagen de una presidenta de la nación muy fuerte, que prácticamente arrasó en todos los distritos del país, un final de ciclo del Frente Cívico, en donde se advertía que incluso entre los errores que se tenía era el alejamiento del gobierno o de funcionarios, no todos, pero funcionarios importantes del gobierno, incluso el propio gobernador, con la gente, y la expectativa del cambio. Bueno, está claro que antes de asumir esa expectativa de cambio se empezó a diluir, se empezaron a cometer errores muy fuertes y esto también ha generado el crecimiento y las expectativas de nuevamente ponernos de pie. O sea, acá hay una combinación del fracaso de la gestión del gobierno local y las ganas de la revancha, pero más que en términos de revancha de per se, es una cuestión de decir, loco, a ver, nosotros, nuestra historia ha sido positiva para la provincia, nos hemos equivocado, reconozcamos los errores, caminemos de vuelta, empecemos a hablar con la gente y bueno, es lo que intentamos hacer. Creo que faltó mucho, pero hicimos mucho en el 2013, logramos resultados electorales importantes y bueno, y ese camino lo seguimos haciendo. O sea, en ese sentido, no lo soñamos, pero sí hoy somos conscientes de que volvemos a estar en el centro de la escena. Y en el tema respecto de la alianza electoral, Unión Cívica Radical, ARI, Coalición Cívica, ARI y el PRO, acá claramente, como le dijo el presidente de nuestro partido, se trata de conformar una alianza que genere una república democrática, que sea una alternativa como una república democrática y que suplante y que desplace al hoy gobierno autoritario y populista que significa el kirchnerismo. Y es una alianza que claramente los ejes fundacionales, esto no quiere decir que sea más amplia después, son partidos políticos, aun cuando dirigentes de esos partidos han trabajado con el propio gobierno, pero los partidos siempre han sido opositores al kirchnerismo. O sea, tanto la Coalición Cívica como el PRO y como la Unión Cívica Radical, como estructuras partidarias, siempre estuvieron en la vereda del frente. Bueno, a partir de ese núcleo de coincidencias,
se avance en un acuerdo programático en donde también las diferencias ideológicas, aun cuando intereses externos muchas veces, que desde el mismo partido, pero siendo por ahí aullados por sectores externos al partido, plantean esta cuestión ideológica como lo fundamental. Me parece que hoy la gente, justamente en el tema nacional, la gente nos está pidiendo que nos encontremos, que nos pongamos de acuerdo, que hoy la clase, la gente no es más del 15, del 20% que realmente se encuentra politizada en la Argentina, y eso es un error. Me parece que hay que empezar a revalorizar el rol de los partidos políticos, pero hoy la gente no le importa si uno es de izquierda o de derecha, hoy quiere otras cosas y hoy está aprendiendo incluso a entender de que no se vota solamente con el bolsillo, como fueron, por lo menos en la última época del kirchnerismo, porque entiendo yo que el kirchnerismo en su primera época hizo una buena gestión y ha sido acompañado por el pueblo. Así que bueno, en base a esos ejes, los desafíos son muy importantes. Me parece que tiene que primar la coherencia, las banderas del radicalismo tienen que estar más firmes que nunca, ser garantes de que si es Ernesto Sanz o Mauricio Macri, los presidentes, haya confiabilidad, haya cambios de conducta, se luche contra la corrupción, pero también se genere confianza en la gente. Catamarqueño en el 2011 votó por un cambio y ahora la gente se la insta también para que vote por un cambio. ¿Qué es el cambio concretamente? ¿A qué se refieren ustedes con cambio? A ver, a nivel nacional claramente identificó la idea con el cambio. La gente, creo que en estos 11 años, 12 años del kirchnerismo, creo que le dio más importancia al bolsillo, a la tranquilidad que le generó algunas cuestiones, viniendo de una crisis muy importante que se generó en el 2001. Entonces aparecieron nuevos actores de la política y el kirchnerismo supo aprovechar su momento y construyó el poder en base a acuerdos que ahí lo ideológico no se discute, porque los mismos que nos plantean a nosotros que las banderas de la izquierda, de la derecha, son los mismos que cerraron con Duhalde, con Moyano, con los varones del conurbano bonaerense, y se construyó poder y gobernaron 12 años. Pero esa forma de gobernar creo que ya la gente la cansó. El maltrato, el unicato, o sea, acá las decisiones las toma una sola persona y se baja línea y es muy ostensible los errores que se cometieron desde ese punto de vista, sin ir más lejos el tema del vicepresidente. La desconfianza ya que hay en la economía, acá es un país, yo ayer escuchaba a un economista y decía que hay más de 250.000 millones de dólares afuera, que se encuentran afuera, no están insertos en el mercado, pero dice que eso lo blanqueado, pero dicen que son más de 400.000 millones de dólares de argentinos que la plata la tienen afuera porque realmente no tienen confianza en este país. Es una cuestión de confianza. Y decía este hombre la cantidad de inversores extranjeros que vinieron solamente con cambiar el gobierno. Y bueno, y hoy lo que están generando los candidatos, me parece que del lado nuestro, esta coalición programática, son los que están generando más confianza en la idea del cambio. Pero por supuesto no estoy de acuerdo con los cambios bruscos, me parece que sí tienen que ser paulatinos, tienen que ser acordados. Creo que el próximo presidente necesariamente va a tener que, sea quien sea Scioli, sea Macri, sea Sanz, sea Massa, Randazzo, van a necesitar de acuerdos porque ninguno va a tener la mayoría en el Congreso. Así que va a haber una época de transición. La transición para lo bueno o para lo malo es lo que nosotros tenemos que utilizar como un gran desafío. A la hora de votar en las PASO, ¿el radical se va a volver a enamorar de su candidato? ¿Va a apoyar a Ernesto Sanz? Como se dice en el boxeo, libra por libra, candidato por candidato, creo que nosotros tenemos el mejor candidato de todos. Lo conozco, formado, con carácter, honesto, con gestión, pero bueno, hoy lamentablemente digo porque nuestra historia es muy rica, la historia del radicalismo es muy rica, pero estamos viviendo un momento de crisis muy fuerte, que el 2001 prácticamente casi nos hizo desaparecer y nos está costando, y esto también muy bien utilizado por el propio gobierno, de despegarnos de esto del 2001 y la Unión Cívica Radical, ¿sí? Entonces el partido, a partir de eso generó y entró en una crisis casi terminal que hoy entiendo que se ha revertido, entendiendo que hay liderazgos provinciales muy fuertes, en donde, bueno, de hecho las elecciones del 2013, las generales y las PASO del 2013 nacionales, han puesto a UNEN, en donde la columna vertebral del radicalismo, en el segundo lugar a 2 puntos del kirchnerismo, ganando incluso provincias que eran impensados que se ganen. Hoy el radicalismo
y está respondiendo a esos liderazgos provinciales, en donde en el caso de que vayamos a las PASO, quizás nuestro candidato, si utilizara la fuerza que se generan desde las provincias, estaríamos hablando de otras cuestiones resultadistas, ¿no? Pero hoy me parece que más pasa por lo que significó la Unión Cívica Radical en este último tiempo, pero no en su historia. Y el gran desafío es dar vuelta a eso. Hoy, el otro día escuchaba en las redes sociales los años que gobernó el peronismo y los años que gobernó el radicalismo, y la verdad que el país está como está, pero el peronismo se tiene que hacer cargo de cómo está el país, ¿no? Y el radicalismo es muy fuerte la carga o la culpa que tiene que pagar justamente por su fracaso, pero tenemos que asumir el compromiso que tenemos que dar vuelta a esta situación. Creo que hombres no nos faltan, hay mucha juventud que se está incorporando nuevamente al partido, se advierte fuerzas en las provincias, y bueno, desde las provincias como siempre va a ser el momento de que si hacemos una buena elección en términos electorales, pero más que todo nos congeniamos con la gente, en el 2019 seguramente tenemos candidato fuerte para ser presidente de la nación, siempre y cuando no ganemos las PASO. Ya veo que hemos dado la sorpresa ahora.